El micrófono de Alicia Perris. Hay personas que se pasan las décadas de su existencia, muchas, cuidándose y promocionándose, cueste lo que cueste, yendo al médico cada día, hipocondríacos, en un ejercicio narcisista interminable como momias, con el resultado de que en casa quitan el polvo a su propio retrato de Dorian Gray, tan impresentable y patético como su propia imagen real. Otros, como Adolfo Kaminsky, fotógrafo y falsificador, que donan hasta el final su vida a los demás, con desapego de la propia y los peligros, sin esperar nada a cambio. Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad. A esos valientes generosos, siempre dispuestos, que no a los otros, les dedicamos esta nueva emisión del micrófono de Alicia Perris. Adolfo Kaminsky nació en 1925 en Buenos Aires. Sus padres, Salomón y Ana, eran originarios respectivamente de Rusia y Georgia y se encontraron en Francia. Pero debido a su compromiso en el seno del Bund, Unión General de Trabajadores Judíos de Lituania, Polonia y Rusia, se vieron obligados a exiliarse en 1917 y emigran a Argentina. En 1930, los Kaminsky deciden volver a Francia, pero las dificultades con las que se encuentran allí para obtener documentación los obligan a un nuevo exilio, esta vez a Turquía, donde van a permanecer 2 años antes de poder regularizar su situación. En 1932 la familia se instala finalmente en París y después, en 1938, percibiendo el peligro que se avecina, van a Vire en el Calvados, donde vive el hermano de Ana. En 1939 Adolfo se engancha o se compromete como obrero, empieza a trabajar como obrero en la fábrica de la Sociedad General de Equipos, mientras que tiene solamente 14 años, cuando solo tiene 14 años. En 1940, los alemanes ocupan Normandía y la fábrica debe licenciar a sus empleados judíos. Esta vez entra a trabajar en una tintorería y entonces Adolfo se apasiona por la química y puede comprar material para experiencias, sus inventos, gracias a un farmacéutico, Monsieur Brancourt. Es entonces cuando este último lo hace trabajar o lo presenta para colaborar con la resistencia. En noviembre de 1940 fallece la madre de Adolfo en una caída desde el tren que hace el recorrido París-Granville en circunstancias oscuras. En 1943, en octubre, Salomón Kaminsky y sus hijos Pablo, Paul, a los que les habían afrancesado los nombres, Adolfo, que se volverá Adolphe, Ángel, Angel y Perlita, que se transformará en Pauline, circunstancias que ponen y pusieron muy triste a nuestro personaje, son internados en la prisión de la Maladrerie en Caen y después transferidos al campo de Drancy una semana más tarde. En 1944 son liberados gracias a la intervención del consulado argentino en enero. A fin de sobrevivir, la familia decide separarse y cuando tenía 18 años, por esa época, Adolfo entra en la resistencia en un laboratorio clandestino en París, trabajando a la vez para el Movimiento de Liberación Nacional, para la sexta rama clandestina de un grupo israelita de Francia y para la Organización Judía de Combate. Se pasa el resto de la guerra fabricando documentación falsa y de esta manera permitió a muchísimos judíos, entre los cuales había un gran número de niños, escapar de las persecuciones y la muerte. Después de la liberación de París, se comprometió una vez más con los servicios secretos del ejército francés para fabricar documentación falsa alemana a fin de que los agentes infiltrados detrás de las líneas la pudieran utilizar. En 1945 deja el ejército porque es en ese momento en que Francia se prepara para entrar en el conflicto de Indochina. Se compromete para el Aliyah Bet
que facilita la salida hacia Palestina de un gran número de judíos siempre internados en campos de, así lo llamaron, personas desplazadas en toda Europa. Produciendo documentación falsa para la Haganah y el grupo Stern, sin embargo, rechaza la acción violenta de este último contra los británicos. En 1948, después de la creación del Estado de Israel, muchos de sus camaradas, los que no se habían suicidado después del final de la guerra, se instalan allí. Adolfo prefiere quedarse en París, donde realiza sus tiradas fotográficas de muy gran formato para el cine, y después se va a especializar en la reproducción de obras de arte, actividades que le sirven de cobertura. Comienza a la vez una práctica personal de la fotografía, parte de lo que nos convoca en el MAG ahora. Entre 1957 y 1962, cuando debe salir o viajar a instalarse en los Estados Unidos, se le solicita en otoño para la red de los que llevan maletas, traficantes de maletas para el Frente de Liberación Nacional argelino organizado en Francia por Francis Janson durante la Guerra de la Liberación de Argelia como colonia de Francia. En 1971, después de casi 30 años de servicio, llamémoslo así, frente a la radicalización violenta de un cierto número de movimientos de extrema izquierda, Adolfo pone punto y final a su actividad de falsificador. Se instala entonces en Argelia, donde va a conocer a su esposa Leila. En 1982, Adolfo y Leila vuelven a Francia con sus 3 niños, Atahualpa, José y Sara. En 2009 va a aparecer Adolfo Kaminsky, Una vida de falsificador, en París, en la editorial Calment-Lévy, y 10 años después, en 2019, Adolfo Kaminsky, Cambiar la mujer, también en la ciudad capital, en la editorial 100.000 milliards. Adolfo Kaminsky, fotógrafo en el MAG, en el Museo de Arte de Historia de Arte e Historia Judíos, del judaísmo. El MAG acaba de celebrar 20 años de existencia. En 1998 abría sus puertas en el prestigioso marco del Hotel de Saint-Aignan, en el corazón del Marais, y daba a Francia un museo único en el mundo por su vocación, es decir, retratar o relatar la historia de las comunidades judías de Francia, de Europa y del Mediterráneo a través de la diversidad de sus formas de expresión artística, su patrimonio y sus tradiciones desde la antigüedad a nuestros días. 20 años después de su creación, el MAG se impone, siempre colaborador además con Radio Sefarad, siempre estamos en contacto, se impone como uno de los museos más activos de París y como un actor esencial de la preservación de la convivencia. Proponiendo a los públicos más amplios y variados la posibilidad de descubrir qué conexión tan antigua o la conexión tan antigua de los judíos de la nación y la universalidad de sus producciones artísticas y culturales, el MAG ilustra 2000 años de culturas de convivencia. En 20 años, esta institución presentó casi 100 exposiciones, entre las cuales Sigmund Freud, De la mirada a la escucha, René Goscinny, Más allá de la risa, Golem, Avatares de una leyenda de arcilla, Los mundos de Gottlieb, La valija mexicana, Chagall y la Biblia, Félix Nussbaum, El esplendor de los Camondo tan queridos, de Superman al gato del rabino, Charlotte Salomón, Vida o teatro, Rembrandt y la Nueva Jerusalén, o también un personaje
al que siempre volvemos y que es como un faro en esta casa y en mi propia historia personal, Alfred Dreyfus, el combate por la justicia. También ha organizado instalaciones de arte contemporáneo muy importantes, muy notorias, como Miklat de Sigalit Landau, Labs de Moshe Niño o Big Bang de Kader Attia. Como destaca Nicolas Feuille, comisario responsable de la exposición, recorriendo París al día siguiente o después de la Segunda Guerra Mundial con su Rolleiflex, Adolfo Kaminsky realiza imágenes con una estética humanista que lo acercan a los maestros como Willy Ronis y que tienen mucha vinculación con su propia vida. Es la ciudad nocturna y desierta que fotografía. En el foyer del auditorio, el MAG le rinde homenaje a esta figura de la resistencia, cuya obra fotográfica tan fantástica y tan valiosa permaneció en la sombra debido justamente a sus compromisos y a su participación en una existencia en gran parte clandestina. Claude Lévi-Strauss evoca en El pensamiento salvaje esta figura del bricoleur, del manitas, a mitad de camino entre el artista y el ingeniero, que sabe componer con los elementos más heterogéneos, donde cada uno representa un conjunto de relaciones a la vez concretas y virtuales, dice el maestro de la antropología. Las imágenes de Kaminsky son antes que nada las de un observador atento de la calle y del mundo del trabajo, fijándose en escenas insólitas con un encanto enorme. Religiosas que leen al sol al borde del Sena, un hombre joven absorbido también como el propio maestro Kaminsky por su periódico, pero también obreros del canal que abren y cierran el canal Saint-Martin, porque el sentido de la observación es evidentemente una cualidad principal para cuyas actividades prohibidas siempre están amenazando su libertad. Pero Kaminsky, que practicó el dibujo y la pintura desde que era muy pequeño, muy joven, también tiene una mirada aguda y un gran control constructivo en sus fotografías. Más tardías, sus tomas de fábricas evocan el arte cinético de sus amigos latinoamericanos. Y mientras se va librando de todo compromiso político, de toda participación política en los años 70, ofrece de la región de Adrar, en las puertas del desierto del Gran Sur argelino, una visión contemplativa y pictórica. Aunque muy mayor, sigue paseando París, comprando su periódico y relatando historias. Los suyos son la discreción, pero jamás el silencio despreocupado por el mundo. Porque nunca estuvo ausente de los tiempos que le tocaron vivir, ni del sufrimiento y la necesidad ajena. Mi esperanza para el mundo, dice, es: los seres humanos, y cito literal, son todos iguales. Puede que estas sean palabras vacías, pero tienen que volverse realidad. Queda muchísimo por hacer, pero ahora yo ya no puedo más. Recojamos pues su bandera y sigamos adelante. Los dejamos con otro disidente genial, francés y universal, que siempre nos dibujó el camino, Georges Brassens, cantando su himno más conocido y divertido, La mala reputación. A la prochaine. Un abrazo fraterno para todos. Hasta muy pronto. Shalom. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.